Es un placer estar con ustedes y saludarlos desde la Facultad de Medicina y decirles que la UNAM no se detiene y hoy contar con la participación de miembros de la Clínica de Trastornos del Sueño y que van a discutir con nosotros, nos van a platicar más bien sobre el sueño en el adulto mayor y por supuesto haremos anotaciones muy importantes con respecto a la pandemia que afecta a todo el mundo. Hoy nos acompaña la doctora Lucero Juárez, ella es especialista en inmunología clínica y alergias. Bienvenida, doctora. La doctora Yasmín Cames, ella es geriatra. Bienvenida. El doctor Alberto Acosta, él es neurólogo y todos están ahorita sumergidos en el estudio del sueño porque son miembros de la Clínica de Trastornos del Sueño y realizan cursos de alta especialidad en medicina integral del dormir, integral del sueño, su nombre. Pues bienvenidos y es un placer poder compartir con ustedes pues este tema. La clínica ha estado durante todo este periodo de, ya no es cuarentena porque ya superamos los 90 días, no solo los 40, y estamos discutiendo diversos temas que tienen que ver con el dormir y hemos tocado desde temas con respecto a edades pediátricas, temas con edades, factores de riesgo que están asociados al dormir, pero el día de hoy, dada su experiencia, pues los vamos a aprovechar. Así que creo que podemos empezar si están de acuerdo. Muy bien. Excelente. Pues vamos a empezar con la doctora Yasmín. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer. Y pues queremos hablar precisamente del sueño en el adulto mayor, pero pues existen muchos mitos y nos enfrentamos en la clínica a diversas situaciones. Es común que muchos de nuestros pacientes nos refieran pues situaciones muy especiales, ¿no? Algunos van de referirnos que tienen no días, sino a veces dicen meses, que no duermen absolutamente nada. Queremos saber si eso es posible o no, pero también tenemos pacientes que están esperando dormir como lo hacían cuando tenían 15 o 25 años y las cosas cambian. ¿Qué nos puede decir respecto a eso, doctora? Así es. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, agradecer la oportunidad de estar aquí en el foro y pues exacto, vamos a empezar con una de las preguntas más frecuentes que tenemos en la clínica y fuera de ella. ¿Cuánto necesita dormir un adulto mayor? ¿Cuánto debe dormir un adulto mayor? Es recomendado que duerma entre 7 y 8 horas. Sin embargo, tenemos algunas situaciones donde podríamos considerar apropiado que pueda ser alrededor de 6 horas. ¿A qué me refiero con apropiado? Que a pesar de que el paciente o el adulto mayor duerme discretamente un poco menos a lo que nosotros consideraríamos normal, él tiene la capacidad de desempeñarse. ¿De qué depende que varíe que una persona duerma un poco menos y se considere apropiado, insisto, alrededor de las 6 horas? Esto se debe a los cambios fisiológicos que existen en el sueño durante el envejecimiento. Vamos a entrar en detalle a estos en los más generales. Por ejemplo, vamos a tener que el total del sueño en la noche se reduce, como ya lo comentamos previamente. Vamos a tener las fases de sueño ligero, van a aumentarse en comparación a los adultos jóvenes. ¿Y esto qué quiere decir? Propicia que el adulto mayor tenga microdespertares. Por el otro lado, tenemos las fases de sueño profundo que en el adulto mayor se van a ver también disminuidas. Vamos a tener cambios en el ciclo circadiano y esto que puede propiciar que el adulto mayor
tienda a presentar su hora de sueño de forma adelantada. Es a lo que nosotros conocemos como fase adelantada. ¿Qué quiere decir? El adulto mayor tiene sueño más temprano, por lo tanto va a la cama más temprano y durante la mañana se despierta antes de lo que habitualmente lo hacía. Esto da la sensación de no haber descansado o de no haber dormido lo suficiente a pesar de haber pasado las horas en cama necesarias para dormir. También tenemos la cuestión del entorno social. El adulto mayor disminuyó sus actividades laborales, disminuyó sus actividades sociales, lo cual propicia que esté un poquito más inactivo y esto a su vez que tengan la sensación de decir, pues vamos a echarnos una siestecita. Entonces, estos cambios que suceden durante el sueño, de tener más microdespertares, de que la disminución de las horas de sueño durante la noche, pueden propiciar la necesidad de recompensar esto durante el día. Y es donde me dicen, pues es que yo me tomo una siestecita. La intención de esta siestecita podría ser regenerar un poquito la falta que tuvimos durante la noche. Esto, sin embargo, es importante mencionarlo, ya que es diferente a cuando el adulto mayor empieza a presentar la excesiva necesidad de dormir durante el día. Esto ya no sería esperado a los cambios fisiológicos del sueño en un adulto mayor. Entonces es importante que identifiquemos la presencia de una siesta pequeñita que nos regenera o que nos ayuda a compensar lo que falta durante la noche a la excesiva necesidad de estar durmiendo durante el día, que ese ya es otro detallito que comentaremos más adelante. ¿Cuál es la importancia, pues, del dormir? Ya lo habrán visto previamente en alguna otra charla. Sabemos que el ser humano pasa alrededor de una tercera parte de la vida durmiendo. Es tan importante el dormir, no solo en el adulto mayor, sino en todo ser humano, tener esta parte, ya que durante el dormir principalmente pues tenemos muchas funciones, donde nos ayuda a regular nuestro ánimo, parte importante, también en nuestros adultos mayores, más en toda esta situación que estamos pasando actualmente a través de la pandemia. Tenemos que ayudar a reforzar la cuestión de la memoria. Esto es un dato pivote de nuestros adultos mayores. Entramos en otra parte donde nos ayuda a regular niveles de hormonas que por lo tanto nos ayudan a mantener la cuestión de nuestro metabolismo, nos ayudan a mantener y a reforzar un poquito de la cuestión de estar concentrados, estar atentos. Entonces, adultos mayores que todavía son laboralmente activos refuerzan esta parte durante el dormir. Y muy importante también resaltando en esta etapa, durante el dormir se refuerzan nuestras defensas, se refuerza nuestro aparato inmune, que ya más adelante lo comentaremos con la doctora Lucero. Entonces, por lo tanto, si no logramos tener un adecuado sueño, un adecuado dormir y descansar, estas funciones que acabo de mencionar, pues claro que van a verse repercutidas entonces en todas estas situaciones. Entonces, pueden decirme, es que como que trae el estado de ánimo bajo, como que traemos alteraciones en la memoria, ay, trae un poquito las defensas bajas, entonces es importante que valoremos si todo esto está repercutiendo en nuestro sueño o en nuestro dormir. Hablando específicamente de los adultos mayores, pues es más frecuente que tengamos la presencia de comorbilidades y de enfermedades que repercutan por sí mismas en nuestro sueño y en nuestro dormir. Además de las enfermedades que presentan, pues eso hace que los adultos mayores tengan un mayor consumo de fármacos. Y aquí es donde voy a hacer un poquito de paréntesis. ¿Cuál es la importancia de este consumo de fármacos? Que hay algunos que pueden propiciar alteraciones durante el sueño. No significa que no se puedan consumir, claro que sí. Lo que quiero hacer hincapié en esta parte es que se deben de consumir todos los fármacos siempre con vigilancia médica. Por hacerles mención a algunos, que es de los más frecuentes, vamos a tener que hay antihipertensivos que pueden tener alteraciones durante el sueño,
conocidos el metoprolol, tenemos algunos fármacos diuréticos, conocidos hidroclorotiazida, furosemide. Estos porque pueden presentar efectos adversos como la necesidad de estar durmiendo y empezar a estar orinando. Entonces ahí lo que a veces hacemos, que en lugar de tomarnos el medicamento al ir a dormir, pues lo podemos recorrer a la mañana para que estos efectos adversos no se presenten durante la noche o que sean menos durante la noche. Tenemos otros medicamentos como broncodilatadores, conocido el salbutamol. Tenemos algunos antidepresivos que se usan muy frecuentemente en esta población, como amitriptilina, escitalopram también, porque estimulan un poquito. Algunos fármacos que se usan en los pacientes que tienen deterioro cognitivo o comúnmente conocido como una demencia, que es antipsicótico el haloperidol, olanzapina, risperidona. Estos pueden propiciar una somnolencia excesiva y que nuestro paciente pues no esté tan activo. Algunos estimulantes del sistema nervioso, tenemos el modafinilo, el metilfenidato, y pues algo también que nos repercute mucho en lo del sueño y que encontramos a nuestros adultos mayores con uso crónico de benzodiazepinas. ¿Qué tipo de medicamentos son estos? Diazepam, clonazepam, alprazolam. Entonces, todos estos medicamentos que acabo de mencionar no significa que no se puedan usar en el adulto mayor. Claro que sí, como todo medicamento bien indicado durante el tiempo indicado, vamos a tener el beneficio. Pasado allá de esto, podemos tener mayores efectos adversos y alguna mayor repercusión. O incluso el hecho de que nosotros tengamos la iniciativa de tomar medicamentos por sí solos sin tener una prescripción médica, pues hace que los consumamos a veces en una dosis más altas o en un horario que nos pueda perjudicar durante la noche. Muy bien, doctora. Precisamente es un área en la que debemos de profundizar, porque el abuso precisamente de medicamentos y en específico de hipnóticos se convierte no en la solución del problema, sino en parte la causa de los problemas en nuestros pacientes. Y no es raro tener pacientes que no tienen un mes, que generalmente algunos de los medicamentos que usted mencionó y que no son los ideales para tratar el insomnio, pues no se recomienda su uso mayor a un mes. Y nuestros pacientes tienden a ocuparlos a veces no un año, sino a veces ya son décadas que están consumiendo principalmente esta familia de benzodiazepinas, que evidentemente tienen cambios en la estructura de nuestro sueño, nos mantienen disminuyen la cantidad de sueño, del sueño profundo, del sueño de ondas lentas, porque también tienen cambios estructurales en nuestro sistema nervioso, tienen disminución del sueño MOR, esa etapa donde soñamos, pero este tipo de fármacos generan terribles problemas, la dependencia, tienen tolerancia y por supuesto combinados con alcohol o con otros medicamentos pueden poner en riesgo de sufrir accidentes a la población por riesgos de caídas, pero además pueden hasta deprimir los centros de la respiración, dadas las cantidades que en ocasiones nos presentan nuestros pacientes. Si un individuo sin antecedente las consumiera, probablemente podría tener un paro respiratorio por efecto de esta cantidad de fármacos que llega a consumir. Usted puntualizó también con respecto a la siesta. Es algo controversial, pero la verdad es que se ha observado en las poblaciones que sí la acostumbran. Estamos hablando del Mediterráneo o de la península de Mérida, por cuestiones climáticas, existe la posibilidad de hacer una siesta, culturalmente es aceptado, y los resultados en los estudios epidemiológicos y de investigación de riesgos, pues observamos que tienen menor riesgo cardiovascular y metabólico de ciertas enfermedades estas poblaciones que realizan una siesta, pero hay que diferenciarlo, como usted bien dice, de la somnolencia excesiva. No es tomar una siesta, quedarte dormido en el transporte, en el cine. Eso no es una siesta, son lugares públicos que tú no deberías de quedarte dormido. ¿Qué nos puede decir con respecto a la siesta y sus tiempos que podemos recomendarle al adulto mayor?
Está recomendado que la siesta sea alrededor de unos 30 minutos. Hay una literatura que, como comenta de forma cultural, dice uno después de la merienda, después de la comida, es el momento ideal de la siesta. 30 minutitos. Siempre y cuando vamos a identificar nosotros si esta siestecita es la apropiada o no, este es el tiempo que se ha recomendado, es preguntando si nos repercute a la hora de dormir o no. Entonces intentamos que sea una siesta temprano. Puede ser durante la tarde, después del comer, pero no más allá para que no nos repercuta durante el sueño. Entonces, alrededor de 30 minutos es el tiempo recomendado. Alguna literatura por ahí siendo un poquito más estricta en la cuestión cultural, donde dicen que habitúan esta cuestión de la siesta. En ellos en ocasiones reportan hacer una siesta incluso hasta de 1 hora, pero resaltando el detalle de que no repercuta con nuestro sueño de la noche, con el dormir y con el descansar. Entonces, sí, ellos refieren la siesta como lo que comúnmente decimos, es una siesta reparadora, que me reactiva, que me mantiene con mejor ánimo, más concentrado, me permite interactuar más. Incluso las personas que son laboralmente activas pueden realizar una siesta a esta hora y mantenerles las actividades durante el resto del día. Exacto, claro, doctora, es una palabra clave, la acaba de mencionar, y en las definiciones de insomnio, al menos las grandes modificaciones que tuvo en su tercera edición, la clasificación internacional del sueño, es hablar de ese sueño reparador, que aún sin necesidad de ningún estudio más específico, todos podemos saber si tuvimos un sueño reparador, si la siesta fue reparadora. Y claro, existen condiciones especiales en donde los pacientes pues requieren a veces hasta aparatos para poder mantener su respiración, como son los equipos de presión aérea positiva para los problemas respiratorios, y si toman una siesta, pues el ideal es que también esa siesta la hagan con ese equipo, porque es algo importante mencionar que muchos de los pacientes que ocupan equipos CPAP, si toman una siesta y no está controlado, ya sea con un equipo CPAP o un dispositivo de avance mandibular, pues se va a presentar problemas del dormir si no tenemos las medidas pertinentes. Y ese es algo muy importante porque es tiempo que está sufriendo nuestro organismo pues de hipoxia intermitente con reacciones cardiovasculares y metabólicas terribles. Y puede ser media hora, puede ser 1 hora, pero es una situación que pone en riesgo a nuestro paciente. ¿Algunos otros tips que quiera compartir finalmente para los pacientes de la tercera edad? Pues principalmente no dejemos solos a nuestros adultos, es lo más importante, más en esta situación de la pandemia. Ellos socialmente tienen a aislarse un poquito más, entonces es importante que los mantengamos estimulados. Ya previamente pues se ha hablado sobre medidas de higiene de sueño, que mantengamos los horarios regulares para el acostarse y para el levantarse, a pesar de estar ahora con la cuestión de lo de la pandemia. Evitar estas cuestiones estimulantes durante la tarde que no me repercutan del sueño, identificar los fármacos que estamos consumiendo para ver si no son estos los que nos están repercutiendo durante el sueño. Si vemos alguna alteración, como lo que había mencionado, que puede estar repercutiendo en nuestro dormir, como la cuestión del estado de ánimo, fallas de memoria, un cuestión de poquito de fallas en la cuestión de estar concentrados y aprender cositas nuevas, que nuestro sistema inmune esté bajo, pues buscar la atención de algún especialista que nos oriente. O sea, cualquier alteración durante el dormir es importante que busquemos atención de este. Sin embargo, como nuestros adultos mayores, muchos ya están acostumbrados a vivir solitos, algunos ya enviudaron, entonces están viviendo solitos, muchas veces no nos damos cuenta si están durmiendo bien o no, si tienen alguna alteración. Entonces es importante que como familiares o como cuidadores estemos al tanto de ese detalle y que busquemos la atención de una forma oportuna. Muchísimas gracias, doctora.
por sus comentarios y la información. Vamos a pasar ahora con la doctora Lucero Juárez. Les mencionaba que ella es especialista en inmunología clínica y alergias, y qué bueno es tener a un inmunólogo en este periodo de pandemia, porque nos puede esclarecer muchas de nuestras dudas, porque resulta que pues el único que puede combatir a las infecciones pues no es precisamente el gobierno, sino nuestro sistema, y hay que mantenerlo bien. Sin embargo, existen cambios que se presentan con la edad, hay alteraciones inmunológicas que se presentan con el envejecimiento, y vamos a aprovechar tu experiencia para que nos puedas hablar de ese punto. ¿Te parece, doctora? Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar un poquito de los cambios inmunológicos que puede afectar en el envejecimiento. Pues como bien sabemos, pues el sistema inmune es un regulador maestro que va a interactuar y mantener el organismo libre de invasores, ya sea internos o externos. Y la respuesta secundaria, va a tener dos componentes. Va a ser una respuesta primaria, que es por la inespecífica, una respuesta innata, y una respuesta secundaria específica, que se va a denominar inmunidad adaptativa. En general, nuestras defensas se van a encontrar en constante funcionamiento y el reconocimiento de patógenos durante toda nuestra vida. Y conforme pasan los años, se van a presentar diversos cambios, tanto en la calidad como en la cantidad de nuestras defensas, incrementando pues la susceptibilidad a infecciones, enfermedades cardiovasculares e infartos cerebrales, además también de enfermedades autoinmunes, cáncer, anemia de aparición tardía y a enfermedades degenerativas como Alzheimer. Van a existir dos cambios importantes, una que se conoce como inmunosenescencia y otra como envejecimiento inflamatorio. La inmunosenescencia va a hablar sobre los cambios intrínsecos hacia las células inmunes. Estos son los cambios importantes que se van a presentar. Los glóbulos blancos, que son las defensas, en particular los linfocitos B, van a estar disminuidos, así como la capacidad de respuesta y la fabricación de anticuerpos por parte de estas. Los neutrófilos y macrófagos, que principalmente atacan a bacterias y hongos, también van a estar disminuidos en cuanto a funcionamiento, pero van a incrementar su número. Los macrófagos, que ayudan a la cicatrización, también, como están deficientes en el funcionamiento, en los pacientes adultos mayores la cicatrización va a ser deficiente. La fabricación en nuestras células, a nivel de, pues la fábrica de la sangre va a estar reducida por esta alteración en cuanto a la disminución del funcionamiento de la médula ósea. Va a haber células que se van a conocer como linfocitos T, tanto CD4 ayudadores y CD8 que son citotóxicos. Los CD4 aprendices, o sea, los que no están entrenados y que van a responder a estímulos nuevos, alteraciones o insultos por microorganismos externos, van a estar disminuidos. Sin embargo, las células TCD4 que ya están entrenadas, o células de memoria, que las cuales responden a infecciones que ya se habían expuesto antes o que son parecidas pues a lo largo de la vida, van a estar incrementadas, ¿no? Entonces, disminución de las CD4 aprendices y aumento de las células CD4 de memoria. Esto es lo que se conoce como inmunosenescencia. Sin embargo, también va a haber un incremento en cuanto a las citocinas proinflamatorias, que va a causar una inflamación sistémica crónica de bajo grado, que van a generar mayor susceptibilidad pues a obesidad, diabetes, aterosclerosis o enfermedades cardíacas. Recordemos que la inflamación pues está en prácticamente todas las enfermedades. Las células envejecidas del organismo o del cuerpo también van a producir estas citocinas inflamatorias, dígase proteínas que regulan la respuesta de las células inmunes. Y a esto, la secreción de citocinas inflamatorias se va a conocer como envejecimiento inflamatorio. Sin embargo, pues podemos decir que estos cambios al final de cuentas son adaptativos o remodeladores en lugar de solo perjudiciales como aparentemente parece. Podemos decir que el envejecimiento va a optimizar la respuesta inmune primaria, que es inespecífica, que va a contribuir a la inflamación subclínica de bajo grado, que es pues la secreción de citocinas, pues debido al deterioro de la respuesta inmune específica, que es las células que se encuentran deterioradas mayormente. Y puede generarse una respuesta más moduladora, tratando de compensar una con otra, ¿no? Por eso algunas vacunas también, o sea, por toda esta situación de adaptación en la vejez,
algunas vacunas llegan a ser menos eficientes en estos pacientes, como la vacuna de la influenza o la del neumococo, ¿no? También vamos a tener alteraciones inmunológicas propias de los trastornos del sueño. O sea, esto fue en personas envejecidas, sus cambios inmunológicos, pero no olvidemos... Ese es un punto... Ajá. Sí, doctora, precisamente a ese punto vamos. Existen cambios propios del envejecimiento y puntualizó claramente, pero aún sin necesidad de tener trastornos del sueño hay cambios por el envejecimiento, pero estamos en una sociedad que sufre restricción de sueño, o sea, estamos restringidos. Tal vez la población adulta mayor que ya se jubiló no presenta esa dificultad, por razones laborales, que se tiene que levantar temprano, tardar 1 o 2 horas en llegar a su trabajo y después otras 2 para regresar, y le robamos tiempo al dormir. La verdad es que somos una sociedad privada. Y quiero puntualizar en ese punto porque estos desequilibrios oxidativos en las citocinas proinflamatorias, en las respuestas simpáticas, en los cambios a nivel del control de la barrera hematoencefálica, se dan simplemente por la restricción del sueño, aún sin presentar ninguna otra patología, sin presentar trastornos propios del dormir, ya modifican toda esta situación que nos tiene en jaque en este momento de la COVID-19. Y ahora sí existen evidencia, ¿verdad?, de los trastornos, en el caso de los trastornos del dormir, que afectan precisamente al sistema inmunológico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es. Pues es bien sabido que durante el sueño pues se restauran varios procesos en el organismo, va a optimizar la respuesta inmune modulando diversas vías y la mayoría de estímulos inflamatorios va a predominar durante la noche y se van a contrarrestar con el pico de cortisol matutino. En los pacientes que presentan una privación de sueño va a depender pues si es crónica o aguda, ¿no? Sin embargo, pues se ha descrito producción persistente no específica de citocinas proinflamatorias que va a generar un estado inflamatorio sistémico crónico de bajo grado, simulando, por decir, pues el envejecimiento que habíamos comentado. Por eso se dice que pues los pacientes con trastornos del sueño al final de cuentas envejecen más rápido, ¿no? Igualmente, los glóbulos blancos van a existir alteraciones, neutrófilos se van a incrementar en número, pero no son de buena calidad, y así la falta de sueño va a dañar los mecanismos de defensa del paciente que va a impactar en la necesidad de montar una respuesta inmune adecuada. Entonces, generando, pues, incluso mayor susceptibilidad a infecciones, tanto bacterianas como por hongos, ¿no? También la restricción va a reducir la eficacia de la respuesta a las vacunas, otra cosa importante, no solo con la restricción del sueño, y la generación pues de anticuerpos neutralizantes contra estas. Principalmente se ha estudiado las vacunas de la influenza igual y el neumococo. También hay algunos estudios contra vacunas contra la hepatitis B, ¿no? El SAOS o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, se ha visto que específicamente puede incrementar ciertas interleucinas como la 6, la 8 y el TNF-alfa y reducir una citocina que es antiinflamatoria como la interleucina 10, que va a contribuir al incremento de peso y aumentar el riesgo de trastornos metabólicos. Y en el insomnio específicamente, pues se ha visto que hay alteraciones de inmunidad celular, ¿no? CD3, CD4, CD8, que es hacia los linfocitos, que nos generan una interacción para la activación de los linfocitos B, que son los que van a secretar anticuerpos contra, pues, virus, por decir, o que montan una respuesta viral, ¿no? Muy interesante, o sea, independientemente de la parte de la restricción del sueño, que ya es una patología, sufrir un trastorno en el dormir nos pone en una situación de gran vulnerabilidad, pero aún las cosas se pueden complicar más. O sea, si creíamos que esto ya era una catástrofe, pues resulta que además pues puedes presentar diversas insuficiencias y sobre todo, pues un paciente, pues su hígado, si él tiene 70 años, pues su hígado también, ¿no? Y si tiene 80, pues igual. Pero existen ciertas cuestiones durante nuestro estilo de vida que nos pusieron en riesgo
por abuso de sustancias, de fármacos también, por presencia de virus o por tener enfermedades crónico-degenerativas que todas finalmente terminan dañando al sistema renal y generan insuficiencias. Con respecto a eso, si ya era complicado todo lo que nos estabas comentando, ¿qué nos puedes decir con respecto a las insuficiencias, en específico la renal y la hepática y el sueño? Pues los pacientes con insuficiencia renal crónica, pues se ha observado que hasta en un 80% de estos pacientes, ya sea que se encuentren en hemodiálisis, diálisis o trasplantados renales, van a presentar disfunción del sueño, porque va a haber una reducción eficaz un aumento en la fragmentación del sueño y despertares frecuentes con dificultad para mantener el sueño. Hay una disminución de ondas lentas, del sueño de ondas lentas y una desorganización del sueño, del ciclo del sueño, y los pacientes se van a quejar pues de sueño de baja calidad, no restaurador, dificultad para iniciar y mantener el sueño, somnolencia diurna excesiva, trastornos del sueño, respiratorios y apnea del sueño. Al final de cuentas también se establece un estado de inflamación crónica. Los factores van a ser múltiples, ya sea relacionados con la enfermedad, pues la uremia, la anemia o las comorbilidades, también los cambios metabólicos, alteraciones de neurotransmisores o el tratamiento o los cambios relacionados con el tratamiento, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la alteración en la secreción de la melatonina o las funciones incluso en la alteración de la temperatura. El manejo de medicamentos, los tipos de diálisis indicados, dependiendo de la concentración también las bolsas de hemodiálisis o de diálisis, alteraciones de citocinas de pacientes tratados con hemodiálisis, también se ha visto que hay una secreción de citocinas proinflamatorias. Específicamente se ha estudiado una que se denomina interleucina 1B, que podría estar asociada a problemas del sueño en pacientes con hemodiálisis. Y también, pues, los factores psicológicos que pueden conllevar a estos pacientes ansiedad y depresión, ¿no? En cuanto a la enfermedad hepática, pues también se ha estudiado este tipo de pacientes y al final de cuentas se ha relacionado con apnea obstructiva del sueño, insomnio, síndrome de piernas inquietas. También ellos refieren un tiempo prolongado para conciliar el sueño, que es una latencia de sueño más larga o una duración del sueño acortada. Y además refieren con somnolencia durante el día, mala calidad del sueño y despertares frecuentes nocturnos. En un 10% los pacientes que tienen insuficiencia hepática han presentado insomnio y la somnolencia diurna es la queja más frecuente, hasta en un 42%. Se ha descrito incluso una relación bidireccional, es decir, que pacientes que tienen insuficiencia hepática pueden presentar trastornos del sueño o pacientes que tienen trastornos del sueño pueden presentar insuficiencia hepática secundaria, ¿no? Los pacientes con trastorno del sueño pues van a tener un riesgo significativamente mayor para desarrollar esta enfermedad que se basa en una enfermedad grasa no alcohólica por la hipoxemia intermitente crónica, en este caso la apnea del sueño. La insuficiencia del sueño también puede conducir a una alteración en cuanto a la regulación de la glucosa, la resistencia a la insulina, puede haber un incremento de peso, obesidad, incluso pues el síndrome metabólico y diabetes. Todos estos asociados a enfermedad hepática igual grasa no alcohólica. Sin embargo, pues también el insomnio crónico puede tener una repercusión en este tipo de pacientes, ya que activa un eje que se denomina hipotálamo hipófisis suprarrenal, aumenta las hormonas del estrés, el cortisol, y empeora la resistencia a la insulina. Así va a facilitar la progresión de la enfermedad hepática grasa. La cirrosis hepática se va también a relacionar con expresión alterada de genes del reloj biológico, también un tiempo de sueño retardado, interrupción de ritmos circadianos y alteración incluso de la secreción de melatonina y cortisol, ¿no? Muchas gracias, doctora. Algunos tips que pueda compartir con nosotros y en específico pues vamos a mencionar que la parte de insomnio crónico que refieres y que el público que esté escuchando y que requiere por supuesto este tipo de insomnio requiere de atención especializada. Está la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM que está dando atención a través de su sistema de telemedicina. El insomnio crónico pues es aquel que rebasa de los 3 meses y que nos está afectando por lo menos 3 días por semana.
Y si eso ya fue superado, ese periodo, lo más recomendable es que precisamente acuda a consulta en un centro que cuente con diversos especialistas que son los que deben de atender esta gran problemática. Alguna de las preguntas del público nos menciona, bueno, ¿quién es el que tiene que ver sueño? Por supuesto, todo profesional del área de la salud tiene que tener conocimientos básicos para el sueño. Y claro, tenemos especialistas que realizan cursos de alta especialidad y tenemos otros profesionales del área de la salud que son indispensables, por ejemplo, los psicólogos, que bien sabemos que el tratamiento número 1 para los problemas del dormir y otros trastornos, por supuesto, del sueño, pues la terapia cognitivo-conductual, y que debe de ser proporcionada por personal capacitado. Tips, doctora, finalmente que nos quiera brindar para quien está sufriendo de problemas inmunológicos o de insuficiencias. Algo importante a mencionar es que los pacientes pues, de edad avanzada pues tienden a disminuir su actividad física. Sin embargo, pues eso es muy importante el realizarla porque al final de cuentas el órgano, el músculo esquelético es un órgano inmunológico que va a reducir la inflamación sistémica al activarse, va a reducir la inflamación sistémica asociada a enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Entonces, la actividad física también va a reducir el riesgo contra las infecciones, va a proteger contra la fragilidad y además del deterioro neurológico. El ejercicio va a mejorar la respuesta inmune frente a antígenos nuevos y previos en pacientes con edad avanzada. Y también se ha visto que el ejercicio antes de la vacunación puede mejorar la respuesta inmune a las vacunas contra la gripe y el neumococo. Entonces, se sugiere que por lo menos de 3 a 5 días a la semana se haga, por ejemplo, en pacientes que han disminuido su actividad física, al menos una caminata de mínimo 30 minutos diarios para activar, pues, este órgano inmunológico, que es el músculo esquelético. Entonces, obviamente, el control de las enfermedades crónicas, porque en base a esto, pues vamos a tener una mejor o una disminución también en cuanto a las citocinas inflamatorias que pueden repercutir para incrementar aún más pues los factores agregados de riesgo en este tipo de pacientes, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, se ha visto que pues el tratamiento de la anemia, los desequilibrios hidroelectrolíticos y el ajuste de medicamentos también va a mejorar pues el estado del sueño. En pacientes que tienen insuficiencia hepática es importante, como dijimos que es bidireccional pues la relación entre sueño y enfermedad hepática, es importante hacer un screening de insomnio por lo menos o alteraciones del sueño, porque muchas veces se pasa por alto, porque estos pacientes pueden presentar, pues, encefalopatía hepática y demás. Entonces, el hecho de hacer coste de tratamiento y una intervención adecuada con el sueño puede mejorar, pues, la calidad de vida y la calidad del sueño en estos pacientes. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Vamos ahora a pasar con el doctor Alberto, neurólogo, que realiza curso de alta especialidad. Alberto Acosta, que realiza curso de alta especialidad en Medicina Integral del Sueño en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido. Creo que tenemos algunos problemas de comunicación con el doctor Alberto. Él nos va a hablar precisamente del sistema nervioso, y resulta que el envejecimiento pues presenta alteraciones propias, algunas de la edad, pero más de nuestro estilo de vida, y existen dentro del sistema nervioso pues áreas que son aún más susceptibles a esos cambios. Penosamente el área más susceptible a cambios pues es la corteza cerebral, de la cual depende precisamente pues la presencia del sueño de ondas lentas. El sueño de ondas lentas, ese sueño profundo, pues depende de que la estructura, es decir, que la corteza se mantenga íntegra. Y muchos trastornos van a alterar a la corteza cerebral. Por supuesto, enfermedades que generan cambios en la oxigenación, pues si es alguien lábil para los cambios por
de oxigenación, pues es la corteza cerebral, y vamos perdiéndola y vamos perdiendo funciones, y entonces nos enfrentamos, por supuesto, a las áreas de la neurología y de problemas cognitivos. Y estamos hablando en específico, pues, de las demencias, no solo de tipo Alzheimer, sino de demencias que son aún más frecuentes, como las demencias que tienen que ver con problemas vasculares, y que en una población como la nuestra, que sufre de trastornos crónico-degenerativos, con los indicadores que nos muestran como el primero o segundo lugar en obesidad a nivel mundial y primero en obesidad en población pediátrica, que es algo muy malo para nuestra población. Por supuesto, el número de diabéticos, el número de hipertensos, que son las principales causas de muerte en nuestro país y que están provocando las grandes complicaciones que se tienen hoy en día al enfrentar a la COVID-19. Esta pandemia que evidentemente se comporta como se comportan todas, afectando a quienes son, pues, más susceptibles y que están comprometidos, como bien mencionaban las doctoras, por cuestiones de envejecimiento, deterioro inmunológico, que no forzosamente tienen que ser los pacientes adultos mayores, sino aquellos que están comprometiéndolos por sus patologías. Y pues en el paciente que presenta alteraciones en el sistema nervioso, específicas enfermedades, pues estábamos esperando que se esté conectando el doctor Alberto Acosta para poder platicar con él. Pero existen muchas alteraciones que se van presentando con mayor frecuencia en el envejecimiento. Es el caso de los trastornos del movimiento. Seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando o nos van a escuchar, pues sufren de alteraciones del movimiento y sin saberlo. Pero algunos de sus síntomas, les debo de decir que se presentan durante el día, y precisamente cuando se mantiene uno en reposo, tienen manifestaciones. Por ejemplo, una sensación extraña en las extremidades, como un dolor profundo, que es difícil de poderlo explicar, pero que persiste sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. También se puede presentar en los antebrazos, pero que curiosamente, a diferencia de otros procesos dolorosos, y debo recalcar que el dolor es un factor muy importante en el dormir, todo proceso que curse con dolor puede afectar al sueño, y al afectar el sueño también vamos a afectar, pues, los mecanismos por los cuales toleramos el dolor. Es decir, que eso también tiene una relación bidireccional. Existen trastornos específicos como la fibromialgia, pues, que se asocia precisamente con no solo problemas en el dormir, sino en el ámbito anímico y la presencia de dolor en diversas áreas del organismo no comunes que presenten dolor. Pero regresando a los trastornos de movimiento, pues en el día lo conocemos, estas manifestaciones incómodas que se alivian con el movimiento, y muchos pacientes lo refieren cuando se van a acostar, que tienen esa gran incomodidad y tienen la necesidad de mover las piernas y levantarse. Pues eso se conoce como síndrome de piernas inquietas y va aumentando con la edad. También es cierto que este tipo de trastornos puede presentarse desde muy temprana edad. Muchos niños, su manifestación se la hacen saber a sus padres, porque le comentan a los padres que necesitan que les den masaje para dormir. Entonces, cuidado, porque eso nos puede orientar a este tipo de problemas, que no solo son del ámbito neurológico, muchos tienen de fondo un componente nutricional. Hay deficiencias principalmente de hierro que se pueden presentar por la dieta o por pérdidas insensibles, por ejemplo, con quienes sufren de problemas gastrointestinales crónicos, que tienen enfermedad acidopéptica, que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, y que tiene pérdidas insensibles, no las notamos, pero recuperar la cantidad de hierro que necesitamos se vuelve, la verdad es que a nuestro organismo le cuesta mucho trabajo. Tenemos que buscar intencionadamente, en quien sufre de síndrome de piernas inquietas, pues tenemos que buscar
cómo está el metabolismo del hierro y existen elementos y estudios que nos pueden ayudar. Claro, el problema del síndrome de piernas inquietas es que entre el 75 y el 95% de estos pacientes van a tener durante el dormir la posibilidad de presentar otro trastorno que se llama el trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Generalmente se mueve el primer dedo del pie, que es el dedo, el gordito, de tal forma que el último en enterarse, pues es quien lo padece, pero eso puede destruir nuestro sueño, lo puede fragmentar. Este tipo de trastornos, cuando son más graves, pues van a mover no solo el pulgar, sino van a mover el pie o las rodillas o hasta la cadera en casos extremos. Se ha asociado este trastorno, por supuesto, al desarrollo de otros trastornos neurológicos, incluidos el Parkinson. Es una información controversial. Algunos estudios apoyan en que estos pacientes pueden llegar a desarrollarlo, otros que no. Es una situación que todavía se encuentra en investigación. No hemos logrado comunicarnos con el doctor. Vamos a... creo que ya perdimos la parte de la comunicación y vamos creo que hemos estado platicando en este periodo, pues de estas alteraciones que tienen que ver con la parte del sistema nervioso y complementar lo que existen otras patologías secundarias que pueden afectar al dormir. Claro, la presencia de epilepsia, por supuesto, una epilepsia secundaria a otro tipo de trastornos, a parasitosis, a traumatismos, porque nuestros adultos mayores tienen mayor riesgo de caídas y algunas de ellas pueden provocar de manera secundaria no solo que presenten una crisis convulsiva por el traumatismo, sino desarrollar epilepsia secundaria y por supuesto la gran cantidad de alteraciones que se presentan en el sistema nervioso central. Estamos pensando en la cantidad de eventos vasculares cerebrales. De hecho, algunos estudios muestran en sujetos que sufren, por ejemplo, de apnea, se les ha hecho estudios, aún sin manifestaciones neurológicas francas, los meten a un resonador y resulta que tienen microsangrados, infartos lacunares y no lacunares, es decir, ya evidencia de que existen daño estructural por toda esta cascada de procesos que nos mencionaban las doctoras, inflamatorios a los que se ve sometido el organismo por mucho tiempo, porque las cosas no aparecen, sino que se desarrollan y evolucionan, y de un daño funcional pues se convierte en un daño estructural. No sé si vamos a tener ya contacto. Doctor, ¿nos estás escuchando? Creo que estamos restableciendo la comunicación con el doctor Alberto Acosta, neurólogo. Doc, ¿nos escuchas? Doctor Santana. Sí, claro. Yo sí te escucho. Fuerte y claro. ¿Qué nos puedes comentar? He tratado de solventar en una introducción sobre el sistema nervioso, ¿verdad? Y el sueño. Y tú como un experto, ¿qué nos puedes decir con respecto a pues tu área de estudio? Es, la relación que existe entre los trastornos del sueño o el sueño y los problemas cognitivos es algo bidireccional. Es decir, que el sueño es importante para la consolidación de la memoria. El sueño es importante para el aprendizaje en todas las etapas de la vida, ya sea en niños o en adultos. Es decir, que cuando existen trastornos del sueño, ya sea insomnio, síndrome de piernas inquietas, el sueño profundo, ¿qué es lo que pasa con esta proteína
amiloide, que es tóxica para las neuronas. Y esta proteína es importante en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estamos partiendo de la base que al dormir mal, los trastornos del sueño son un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos neurocognitivos como en el adulto mayor, como en la enfermedad. Doctor, estamos teniendo problemas con la señal. Si podemos quedarnos con tu audio, sin el video, tal vez eso facilite las cosas. Y no se quieren acostar. Esto trae una gran mayor de caída. Y a veces, si el paciente adulto mayor tiene problemas, Creo que continuamos con los problemas en la comunicación con el doctor Alberto Acosta y que nos está mencionando precisamente pues parte de los mecanismos que conocemos acerca del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y que por supuesto se ha evidenciado que la restricción del sueño produce per se acumulación de esta proteína beta amiloide, entre otras, aún sin desarrollo, sin una cuestión genética, como se había marcado principalmente a esta enfermedad. Es decir, tenemos el mecanismo por el cual se puede generar esta terrible enfermedad. Nos sobran poco o menos de 10 minutos y queremos pasar a la parte de las preguntas. Vamos a suspender aquí la intervención del doctor Alberto por las fallas en la comunicación. Creo que tocamos algunos puntos muy importantes y si se logra comunicar con nosotros, vamos a estar en la parte ahora de las preguntas, y le vamos a pedir a las doctoras Lucero y Yasmín que nos ayuden a contestar algunas de ellas, las que consideren ellas pertinentes en su campo. Lucero, ¿quieres empezar con alguna de las preguntas que tenemos del público? Sí, está bien. Una de las preguntas refiere... ¿Qué opina del inmunocal o el factor de transferencia? Bueno, en realidad hay pocos estudios de esto, sin embargo, bueno, se conoce como extractos dializados de leucocitos. Se ha utilizado en pacientes pediátricos que presentan inmunodeficiencias, sin embargo, o sea, se sabe que en estos pacientes que tienen defectos de la inmunidad celular puede transferirse desde donadores inmunes sensibilizados a receptores no sensibilizados la capacidad de expresar una respuesta inmune mediada por células antígeno específicos. Entonces, en algunos estudios que se ha demostrado hay mejoría en cuanto a evitar las infecciones oportunistas. Sin embargo, pues hay diversos tipos en el mercado que muchos de ellos no están mermados o regulados, por decir, que no deberíamos de usar. Y aún así, con estos hallazgos, pues faltan todavía estudios para poder nosotros decir que se puede usar los extractos de leucocitos. Sin embargo, pues en esta pandemia por el COVID-19 hay algunos estudios corriendo que se utiliza factor de transferencia como coadyuvante al tratamiento ya establecido. Entonces, todavía habría que esperar para usar estos medicamentos, o pues no están registrados como tal como medicamentos, ¿no? Pero pues este tipo de inmunomoduladores habría que esperar todavía para pues poderlos sugerir completamente. Claro, esa es la situación que existe con diversos medicamentos, y una parte que estabas hablando de las insuficiencias hepáticas, pero muchas se deben también al consumo de medicamentos, de fitofármacos, que los llamamos naturales, pero en realidad
una planta puede tener 70, 150 sustancias activas y en grandes concentraciones dañar al hígado. Y no existe una regulación como sucede con estos inmunomoduladores que se ofrecen y que tenemos que tener mucho cuidado y generalmente deben ser tratados por un especialista. Los fitofármacos, por supuesto, se ocupan. En el mundo existe un gran consumo en el primer mundo de este tipo de plantas, pero está altamente regulado, situación que no cuenta nuestro país con respecto a este tipo de medicamentos. Doctora Yasmín, ¿nos ayuda a contestar alguna de las preguntas? Gracias, doctora Lucero. Doctora Yasmín. Sí, claro, una de las primeras preguntas que vi es sobre la cuestión de la melatonina, sobre si disminuye en el envejecimiento. La respuesta es sí. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la melatonina. Es una sustancia, es una hormona que tiene como una de las principales funciones regular nuestro sueño. Durante el día tenemos nosotros el estímulo de luz, lo que hace que nuestros niveles de melatonina estén bajitos, para que cuando la tarde y empieza a oscurecer, eso estimula a nuestro cerebro en la parte donde se secreta la melatonina empieza a aumentar, lo cual le indica a nuestro cuerpo que es hora de dormir y nos ayuda a inducir el sueño y a que sea un sueño profundo. Durante el envejecimiento, la secreción de la melatonina está discretamente disminuida. Entonces, esto es uno de los factores los cuales explica que el sueño en el adulto mayor no llegue a ser profundo, que sea más ligero, incluso que tengamos más microdespertares. Uno de los tips para esta parte es que regulemos el estímulo de luz-oscuridad. ¿A qué me refiero con esto? Que durante el día la persona tenga un estímulo de luz para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro capte que cuando llegue el momento de oscuridad estimule la secreción de la melatonina. Uno de los tips para esta parte es que durante la noche disminuyamos los efectos luminosos o todos los estímulos que nos dan luz, como es el uso de televisión, el uso de celular o incluso la luz de la misma habitación. Entonces intentamos que todos estos estímulos se disminuyan o se limiten incluso de 2 horas a 1 hora que ya vayamos a conciliar el sueño. Si por alguna razón durante la noche tenemos algún despertar y no logramos dormir, debemos de evitar encender la televisión, agarrar el celular, algo que tenga un efecto luminoso, porque eso le va a decir a nuestro cerebro, es luz, es de día. Entonces eso va a propiciar que aún tengamos mayor dificultad para dormir, más en nuestros adultos mayores que tenemos la secreción de la melatonina disminuida. Entonces, de forma muy resumida, esta sería la función de la melatonina y lo que puede tener como consecuencia si no tenemos esta regulación de luz-oscuridad. Gracias, doctora Yasmín. Esa es una parte importante. Es cierto que ya se vende la melatonina, sobre todo en Estados Unidos, como si fueran dulces, en gomitas, grandes cantidades de melatonina, pero debe de quedarle claro a nuestros pacientes que yo puedo consumir 3, 5 miligramos o muchos más, pero si hay presencia de luz, el efecto de la melatonina no se va a dar. Efectivamente necesitamos estar menos expuestos a la luz. Esto es lo que conocemos hoy en día como terapia de ritmos. Y nos mencionaba también la doctora Lucera, es necesario hacer ejercicio antes de dormir, ¿no? ¿Verdad? El ideal es hacerlo en la mañana, tenemos los mejores efectos, los más positivos del ejercicio, al igual que nuestros horarios de comida, que nuestros horarios para estudiar, para trabajar. Esto es lo que hoy conocemos como terapia de ritmos, que se vuelven indispensables, estemos o no en confinamiento sanitario. Y en el adulto mayor o en el niño también son igual de importantes, son parte de que debe ser de nuestro estilo de vida y que es buen tiempo y que nos puede estar dando la oportunidad de este periodo que podemos organizarnos mejor a tener mejor calidad. Doctor Alberto, ¿puede ayudarnos a contestar alguna de las preguntas que están, que nos hicieron favor de enviarnos el público que nos ve?
bueno, tenemos graves problemas en la parte de la comunicación. Quiero agradecer por supuesto, a la doctora Lucero Juárez, a la doctora Yasmín, al doctor Alberto Acosta, su participación, el estar con nosotros, en mostrar que la UNAM no se detiene, la Clínica de Trastornos del Sueño no ha permanecido sin actividad y sin respuesta a las necesidades que tiene la nación, con diversos programas como el sistema de telesalud, como el programa de estudios a domicilio, claro, los pertinentes y los que se requieren hacer por urgencia, sobre todo los estudios que tienen que ver con el análisis de problemas respiratorios. Por supuesto, la divulgación es una parte fundamental y aquellos que están cursando estudios con nosotros, alumnos del curso de alta especialidad, de maestría, de doctorado, pues nos apoyan en la otra misión que es tan importante, que es tener medicina basada en evidencia, porque continúa la investigación y se tiene que adaptar, y así se ha hecho durante este periodo en la Clínica de Trastornos del Sueño, investigación pertinente y que tiene que ver, tuvimos que cambiar porque no teníamos COVID cuando iniciaron ellos su curso, tuvimos que cambiar el enfoque de muchos protocolos que hoy se están desarrollando también desde nuestra trinchera. Queremos agradecer a la Facultad de Medicina la oportunidad de poder tener contacto con la población en un tema tan importante como es el sueño en el adulto mayor. Muchísimas gracias a todo el público, muchas gracias a los organizadores y por supuesto a los doctores que nos hicieron el favor de compartir sus conocimientos el día de hoy. Gracias por todo.